Pues la sociedad que tenemos ahorita es el reflejo de la carencia de este rol paterno, ¿no? O sea, mucho de lo que vemos ahorita en la sociedad, lo que está Totalmente. pasando, eh, lo que los adolescentes, los jóvenes anhelan o no anhelan o dejan de buscar porque quizás en casa no hay mucha... se me viene mucho a la mente ahorita el tema de muchos plebes que buscan irse, por ejemplo, al tema del narcotráfico. Los famosos punteros que se ven ahorita, Sí. los punteros, pues son esas personas que andan de visores en la ciudad, en moto, y andan viendo, pues, qué movimiento hay, dónde está la policía, los soldados. Aquí en Culiacán hay muchos. Y de pronto los veo y siento, ese es el rol esa es la aspiración de muchos jóvenes ahorita. O sea, voy a hacer ejercicio, patinar ahí en el botánico y hay como 2 o 3 grupitos por ahí que se juntan. Son puros adolescentes. Y de pronto pienso, híjole, o sea, ¿qué hay en casa de esos plebes? Pues? O sea, Sí. ¿qué es lo que están viendo y por qué están ahí? Pues, o sea, en el mundo del narcotráfico se dice que son el eslabón más bajo, ¿no? Ellos están hasta abajo, los punteros. Y aspiran, me imagino, primero les ofrecen dinero fácil, ¿no? Y rápido. O sea, no ocupas escolaridad o mucha escolaridad para eso, ¿no? Y les ofrecen dinero rápido y a lo mejor aspiran a, no, pues ya me vi, a ascender a no sé qué siga de ahí, a traficar o no sé. Pero idealizan esa modelo de vida masculinidad. De masculinidad. Porque los héroes en la región son esos hombres que se dedican a eso. Y de lo que ven en el medio, o sea, ves esos cantantes, esos artistas que te dicen la parranda, la fiesta. Que elogian ese tipo de vida. Exactamente, que cuando tengas dinero, pues vas a tener todo esto, ¿no? Mujeres, fama, alcohol, autos, bla, 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 ¿no? Y si en casa hubiera ya a cierta edad, cada quien es responsable de sí mismo, no puedes adjudicarle a que porque tu papá, tu mamá, y no puedes ir por la vida diciendo es que soy así por el resultado de esto, ¿no? En algún momento tienes que asumir la responsabilidad tuya de las decisiones que tomas, pero esos niños que vieron en casa o dónde estuvo ese rol, ese padre con buen juicio, vamos a decirlo así, que decía, mi hijo, o sea, es cierto que no puedes protegerlos para siempre, ni les puedes cambiar la mente a los hijos, pero lo que viste en casa te va a influenciar bastante y te va a dar un norte, pues, de cómo ser hombre. Y hay muchos que he escuchado, ¿no? Muchos clases que he escuchado de que no, es que en mi casa siempre vi esto y jamás pensé en irme por allá. O sea, cuando se te presentó la opción, quizás, pues esa vocecita en tu cabeza te dijo, no, es que en casa esto. Y también fíjese, porque hay mucha gente que por ver otros modelos que quizás no están en casa, pero ven que funcionan, por ejemplo, mantenerse juntos y ver que el amor, el matrimonio fiel existe, pues realmente, que se puede vivir realmente pues, para toda la vida, ¿no? Cuando la sociedad ahorita te dice, pues si no funciona, a las primeras de pleito, divórciate ya, ahí se acabó. Esos hijos que ven esos modelos, bueno, primeramente en casa, ¿no? Pero quizás a lo mejor en su casa no fue así, pero hay muchos que ven eso y dicen, es que yo veo que con mi tío o por allá o con fulanito, y eso también es buen ejemplo para ellos, ¿no? Decir que el matrimonio monógamo, ¿sí? ¿Lo dije bien? Sí. De una sola pareja, heterosexual, funciona, sí, o sea, funciona. Sí. Pues. Qué importante es tener... Espérame, esta fue la intro más larga que vamos a tener en un podcast. Empezó Josh muy intenso. Bienvenidos a la segunda parte de Es fácil ser hombre. Venimos del otro. Oh my God. Que venimos del otro. Venimos del otro, ya no iba a ver. Hay que el productor no avisa. Muy bien, pero, muy bien. Vamos qué a continuar, útil es tener buenos modelos de hombres en casa. Si estudiáramos la estadística, nos daríamos cuenta que la mayoría de las personas que están en la cárcel, las personas que pertenecen al grupo LGBTQIA+,
Las personas que tienen te faltaron como 25 negocios, letras ahí. Pero that's enough. Que se dedican a cosas ilícitas. Tienen en común una cosa muy importante, casi todos. Tienen una mala relación con papá o una nula relación con papá. Sí. Y tener una relación mala con papá es casi tan malo como no tener ninguna. Y tener un papá ausente, tener un papá demasiado duro o tener un papá demasiado blando es malo. Porque esos extremos son malos y no estamos llamados los hombres a tocar esos extremos, sino a ser esos hombres sabios en la paternidad y en cualquier rol que estemos jugando en nuestra vida. A ser esos hombres que muestren el fruto del Espíritu, a ser esos hombres que sean como Jesús. En el podcast pasado que mencionabas que tu sentimiento acerca de tu paternidad y bueno, ahorita tu hijo está en el vientre de su mamá y sin embargo, pues ya empiezas a planear, ¿no? Ciertas cosas y ese peso, llamándolo peso en el buen sentido, esa responsabilidad de ser el albañil de una nueva vida. Y quiero leer una definición de este autor, de Lucas Leis, sobre la identidad y me gustó mucho, se me hizo muy interesante y dice así textualmente, dice: la identidad se puede definir como el proceso de construcción de una persona en cuanto, y esto me encanta, a su esencia. Tienen más cosas, ¿no? Dice esencia, naturaleza, personalidad, vocación y sobre todo carácter. Entonces, pues la identidad de un ser humano se forja desde el núcleo familiar. Y tú vas a ser ese referente de tu pequeño en cuanto a toda los elementos que lo conforman, ¿no? Su esencia, su carácter, su personalidad, cómo se va a conducir en un futuro. Entonces tú como la figura masculina sana, porque también estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo de que esa terminología de masculinidad tóxica se la sacaron de la manga simplemente para atacar a los hombres, ¿no? Porque ahorita hay una campaña de ataque contra todo lo que tenga que ver con los hombres. Incluso pues hay colectivos que desean la muerte de los hermanos, incluso de los padres, de colectivos feministas, no femeninos, feministas. Muerte al macho. Mata a tu novio. Muchas se lo creen literalmente de que a macho como el género masculino, no al machista, no muerte a esa figura ideológica. Sino todos los hombres son malos, todos los hombres son malos, son asesinos en potencia, todos los hombres son violadores, son agresores. Y bueno, no, eso es una mentira. No, la realidad es que todos los seres humanos, seamos hombres y mujeres, somos capaces de ejercer la maldad en todos los sentidos habidos y por haber. Sin importar tu sexo. Sin importar nada. Sin embargo, bueno, decidimos no hacerlo, decidimos constreñirnos como hijos de Dios que somos, y en vez de optar por hacer el mal, optamos por hacer el bien, ¿no? Porque nos regimos por la palabra de Dios que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, aunque muchas veces el amar a tu prójimo es incluso el soportarlo, ya llega a ser un grado de amor cuando es alguien que te está oprimiendo, entonces ora por así es. Sin embargo, creo que todos esos factores ambientales en términos sociológicos determinan mucho también la masculinidad, como lo que mencionabas, toda esa parte de la delincuencia, de esos factores regionales que hacen que un hombre pues realmente se deteriore en todos los sentidos de su vida, ¿no? En todos los contextos, no solamente en el concepto de hombre, el concepto masculino, sino en su vida en general, ¿no? Toda la cuestión de la aspiración a pertenecer a un grupo delictivo, porque a final de cuentas es hacer daño a otros, y que se enaltece, sobre todo en la región en la que nosotros vivimos, se enaltece demasiado ese tipo de comportamientos. Entonces tienes una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Y todos aquellos que estamos con el deseo de también ser padres, tenemos esa responsabilidad de crear seres humanos conforme a lo que nos dicta nuestro Señor Jesucristo. Y tener ese modelo como
como referente, ¿no? De lo a que Jesús. mencionabas ahorita bueno, creo que dijiste algo como de cómo fueron criados. Bueno, no sé si dijiste, se me viene la idea, cómo fueron criados en generaciones anteriores. Oye, tú no nos has platicado cómo fue tu andar por la masculinidad, Josh. Ahorita. Cuéntanos. Por ejemplo, antes se daba mucho en las correcciones, les pegaban durísimo a los niños, ¿no? Uh-huh. Creo que ya se da menos. Pero, por ejemplo, si yo le pregunto a mi papá o a mi mamá, quizás no a ella directamente, sus papás, pero mi bisabuelo, por ahí, que eran muy, muy pegones, pues mi papá me platica y platico con mucho respeto hacia mi papá y con mis tíos, pero sí era muy duro mi abuelo, pues, de que les pegaba durísimo. Entonces, ya yo creciendo, o sea, después, yo nada más escuchaba las historias de que no, agarraba cualquier cosa, una banda, un palo, y pum, durísimo en las piernas. Sí. Ya era una cuestión casi de violencia, pues. Sí, agresión. De agresión. Por cualquier cosa que no se hizo conforme él quería, pues, y les daba bien duro. Entonces ya después pensaba, bueno, es que ese es el cúmulo de varias cosas, deficiencias en él, ¿no? No lo conocí yo porque yo estaba, ni nacía, mi papá estaba cuando falleció, pero seguramente pues le faltó también a él un rol o algo que lo ayudara, ¿no? Quizás no se realizó, no se logró, y era una manera de descargar todo eso, ¿no? Entonces eso no les benefició pero también ahora en la actualidad un papá y una mamá también al otro extremo de blando, eso tampoco le va a hacer bien a sus hijos. Es igual de malo. Es igual de violento también. Así es. Porque significa que no le prestas atención. La palabra de Dios dice... El que ama a su hijo lo corrige. Sí, y también dice también... y que madruga. Que madruga. No literal. Es una hermana que dice que a las 6 de la mañana... Así despertaba el plebe. Pues no, una mala interpretación bíblica. Significa que a tiempo. Pero también dice la palabra de Dios, además de lo que tú mencionabas, que Dios al que toma por hijo... lo corrige. Lo corrige. O sea, si te corrige es porque te ama, es porque te tiene por hijo. A los bastardos no se les hace eso, pero al que ha tomado por hijo, lo corrige. ¿Y cuántas veces no hemos reflexionado o dicho, y le agradezco a mi papá? Entonces, tú lo dijiste en otro... que no te permitía ver... Ahora agradezco muchas cosas. Varias cosas que, digo, en su juicio, quizás... Todos cometemos errores y los padres cometieron errores con nosotros. Ahora sí que nadie nace sabiendo ser padre y madre. Gracias a Dios, cierta luz había en ellos para decir, no, esto no, por esto. Entonces... Pero es que a nuestros padres, por ejemplo, los trataron bien duros sus papás, nuestros abuelos. O sea, fue una dureza extrema muy atrás. Entonces a nuestros papás los trataron muy duro. Pero así a ese nivel del golpe. Y a nosotros nos fueron duros. Pero no a ese nivel de dureza. Sí. Y ahora las nuevas generaciones ya rayan en la negligencia de dejar al chamaco que haga lo que quiera. Y es tan dañino y tan violento un extremo como el otro. Y es que yo insisto, es que cuando nos alejamos de los principios bíblicos para cualquier tema en la vida, pero aquí hablamos de la identidad sexual, de la crianza, la paternidad, cuando nos alejamos de los principios bíblicos vamos a tocar extremos y esos extremos no van a ser sanos. Cuando no utilizamos los principios bíblicos para cualquier cosa, nos vamos a equivocar. Y yo sí creo que existe masculinidad tóxica, pero la feminidad tóxica también. Es que todo fuera de Jesús es tóxico, todo fuera de Dios es dañino, porque fuimos diseñados a estar en comunión con Dios y a obedecer sus órdenes porque nos hacen bien. La ley de Jehová es perfecta y cuando estás lejos de la ley de Dios, todo va a ser tóxico, todo, sea popular o no sea popular. Yo quiero compartir que sí, ahora que conforme pasan los años, agradezco más cosas a mi papá y a mi mamá. Hay algunas cosas que sigo pensando, sí, esto nunca me gustó y me sigue sin hacer clic. Pues se tenían que equivocar, ¿verdad? El único padre perfecto es el Señor Jesucristo. Y ojo, yo creo que tenemos que dar esa misericordia, ese perdón que puedan necesitar nuestros padres en las deficiencias que tuvo nuestra crianza o donde se les pasó la mano. Tenemos que brindar a nuestros padres ese perdón que nosotros un día vamos a necesitar a nuestros hijos. A final de cuentas, esto que somos nosotros
es gracias a eso. Sí, o sea, al final de cuentas el balance es positivo. Así es, el balance balance ya que sumas positivo. y restas, el balance es positivo. Claro. Pero quiero repetir, esa misericordia, ese perdón por los errores que hayan cometido nuestros papás, tenemos que darlo a la de ya, porque ese perdón lo vamos a necesitar nosotros de nuestros hijos por los propios errores que nosotros vamos a cometer. Por supuesto si seguimos siendo duros con nuestros papás, así nos van a juzgar nuestros hijos a nosotros. Tenemos que hacer con los demás, es la regla de oro, lo que quieres que hagan contigo. Entonces yo tengo que agradecer, enaltecer, honrar a mi papá y a mi honra a tu padre y a tu madre. Es el único mandamiento con promesa. El primero con promesa. El primero con promesa. Tengo que dar esa honra, ese agradecimiento a mis papás, porque si yo lo hago con ellos, mis hijos lo van a hacer conmigo. Si yo no honro a mis padres, si yo no les agradezco, eso lo que yo siembre, eso voy a cosechar de mi hijo, por lo menos ya me reúno hacia mí. Y cada vez yo pienso que ahora que entre ya de lleno en esta onda de la paternidad, cada vez me voy a ver más reflejado en mi papá y en mi mamá. Claro. Y cada vez voy a entenderlos más y voy a entender más también a Dios. El amor tan inmenso que yo ya siento por un bebé que no veo, que ya siento, les presumo que recientemente ahora a las 20 y pico semanas ya lo sentí yo también poniendo mis manos. Entonces ese amor tan inmenso que siento, digo, ¿y cómo me ama Dios a mí? Si yo lo amo. Oye, Sammy, ¿y ya pensaste a qué edad ya vas a comprar su celular? Muy importante. Pues según a lo que nos han recomendado Pablo Muñoz y Turrieta, el dilema de las redes sociales. Cuando él tenga dinero para comprárselo a sí mismo, entonces ahí se lo va a comprar. Básicamente no va a tener. No, si necesitamos platicar, ponernos bien truchas, Mariela y yo en eso, porque ahora los niños pues nacen con el celular y no me atrevo a juzgar demasiado duro a los papás ahorita, porque yo para allá voy y hasta que ¿verdad? Hasta que esté ahí y pueda hablar con la evidencia. Que haya un equilibrio, que haya un balance. Voy a criticar. Que hay un balance. Si lo logro. Que hay un balance. Que no tenga niñeras digitales. Claro. Que hay un balance, porque yo pienso que nosotros, por ejemplo, que vivimos en la transición de épocas, que nos criaron de una manera. Pero yo soy millennial. Ay, pero también soy millennial. ¿Are you sure? ¿Sí? Sí, nos agarra de colita. Que era el único. No, somos millennial todavía. Bueno. Mientras no seamos generación Z, todo está bien. Pero un saludo para los generación Z, no. Bueno, ese género sale con generación y hay uno, no se preocupe. Así es. Pero nosotros que vivimos entre épocas, ¿no? Que nos criaron en una época donde toda esta tecnología cibernética del internet, al menos cuando yo estaba niño, no existía, ¿no? No existía, ni siquiera, digamos, era una cuestión no popular, no existía. Entonces, sin embargo, nos criaron en ese contexto libre de tecnología y ahora podemos convivir de una manera sana o adecuada con la tecnología, ¿no? Porque tenemos una relación no tan dependiente. Pues hay sus casos. O sea, hay gente de nuestra edad que está pues sí que está enganchadísima. Oye, hasta los abuelitos están súper enviciados. Claro. Ya sé, ¿no? Así, mijo, ponme el Face ahí, por favor, para ver referente. No, póngale el referente a su nana. Pero ahora de YouTube a la nana. Son los que mandan los piolines, son los más enviciados. Pero estoy de acuerdo que no nacimos con esto. Las nuevas generaciones salen al mundo y esta es su realidad desde el día que nacieron. Pero si que nosotros tenemos esa experiencia de la transición. De la transición, entonces esa es una sabiduría que le podemos transmitir a los hijos. Sí. O sea, nosotros sabemos cómo vivir sin esto, ¿no? Entonces puede haber ese balance, ¿no? Okay. Y tú pudieras medir qué tanto tú regir, ¿no? A como tú lo has vivido con tu hijo. Me late. Y le pones un reel random que aparece por ahí o un bebé haciendo una gracia y ¿quién es? Oye, así de old. Tú cuéntanos cómo fue tu transición. Aleluya, transición. En la hombría, en la niñez a la adultez, no en la masculinidad, el camino masculino, sí, porque ahorita hasta esa palabra está ya que bárbaro. No, hay que hablar con muñecos de acción, ¿no? Las tortugas ninja, los G.I. Joe, Pero también le entrabas a la muñeca, dijiste que éntrale también, pues que. No, Hot Wheels. Tú usabas la Barbie y el Ken, y llegaba el Max Steel, le pegaba al Ken y se llevaba la Barbie. Sí. A mí una vez me cacharon bichando y metiéndole, curioseando con la Barbie embarazada. Bueno. Con la Barbie embarazada de una amiga. Sí. Y pues y ya le quité la panza y todo y me cacharon y fue como que, ay, de ahí me decían el ginecólogo. Y está bien, está bien. Pues vamos a decirlo normal, lidiar con no era bullying, era carrilla.
Ajá. Pues tratar de defenderte como pudieras ahí, con lo que tenías, con los recursos que sabías, ¿no? Porque pues a veces... ¿Te hacían bullying en la escuela? No ¿O en dónde? bullying así propiamente, pero en la secundaria, si te dejabas, te agarraban de bajada, ¿no? Sí. Yo creo que a todos nos dieron los cates en la escuela. Sí, o sea, a menos que fueras esa figura o que aparentaras violenta, porque ya no te importaba nada, si te reportaban, ya podías ganarte cierto respeto en ese sentido, ¿no? Sí. Pero no, fue normal, un niño de caricaturas, de juguetes, la verdad. Me acuerdo que hasta segundo año de secundaria todavía me regalaron los últimos juguetes de los G.I. Joe. Y ya para esa edad, pues algunos niños pues ya no jugaban, ¿no? Entonces sí fue un poco apegado a ese tema de los juegos, ¿no? Sí. Inventarte ahí historias con los juguetes. Sí. No fui mucho de... Sí llegué a jugar un poco de deportes. Básquetbol fue lo que más me enganché, pero así no fui muy deportivo. Si hubiese tenido patines en esa edad, me hubiera enganchado muchísimo con los patines, la verdad. La verdad. Pero pues ya eso fue ya más de grande. Pero el gusto por los patines siempre estuvo de niño. De niño adolescente. Sí. Sí me tocó regaños, sí me tocó pellizcos en la iglesia, aparte de las clásicas miradas fuertes de los papás. Que lo vas a ver en la casa. Nalgadas, pues sí puedo decir que de los dos, pero no fue algo así exagerado, ¿no? ¿Y cómo era tu relación con tu papá? Se puede decir que mi papá es, por eso mismo que platicaba ahorita de su, ¿cómo se dice? Su crianza, pues un poco no muy comunicativo en ciertas cosas, pero sí muy afectivo. Y muy... nunca hubo con mi papá un tema de que no quisiera ayudarnos, de que, papi, ocupo este libro, ocupo esto. Todo lo que requiriéramos. Buscaba la manera de proveerlo. Nunca cerraba la mano en mi papá, siempre. Y siempre ha sido muy vasto. ¿Sí? Oye, papá, ocupo 10 pesos para no sé qué. Se ocupaba 10 o se ocupaba 5, me daba el doble. No, o sea, muy vasto. No voy a hacer que te falte, bla, bla, bla. Entonces, quizás el tema de la comunicación no era tan bueno, porque como que en general sus hermanos y él así se crearon un poquito no muy buenos para eso, o para expresarse, pero sí en lo afectivo, sí se notaban. Y he sido más abierto con mi mamá, creo que mi hermano y yo también, en temas de platicar ciertas cosas, pero sí tengo la confianza con mi papá hasta la actualidad, ¿no? Y entonces pues sí le agradezco muchas cosas que él ejerció en su paternidad, en su masculinidad, y en lo que mis papás no son personas que hayan estudiado mucho, o sea, estudiaron, no sé, hasta la secundaria. En ese tema intelectual pues quizás no estén muy desarrollados, pero lo que nos proveyeron pues es lo que nos ha formado a mi hermano y a mí, ¿no? Lo que mi papá recibió de sabiduría de parte de Dios, el conocimiento, pues fue lo que también él nos transmitió, ¿no? O sea, hacer hombres honrados, hombres dadivosos también. Gracias a ese rol que yo vi en mi papá de dadivoso, él sufrió mucha escasez tuvieron económica. Mi papá fue un niño que padeció hambre en ciertas ocasiones, cosa que jamás viví yo. Mi papá era de que a veces tenían que ir a correr a alguna milpa por ahí o huerta y de pronto agarrar, porque tenían hambre, pues tomates, lo que fuera. Y eso nunca lo vivimos nosotros. Eso nos enseñó pues también mucho a valorar lo que él proveía en casa, siempre de que esa luz que nos dejó prendida, y siempre tratar de no desperdiciar, no derrochar ciertas cosas, y de ser dadivosos también. Si por ejemplo mi papá tiene una camioneta del año 77 que todavía conserva y ahí la tiene, muchos hermanos la conocen, esa camioneta dio raites a cientos, no sé si puedo decir miles de hermanos, y mi papá siempre tenía un sí, o sea, de que si le pedían raites y adelante. Y podía estar la camioneta de mi papá así toda estartalada y enseguida en un crucero y enseguida una Lobo del año
y pasaba alguien pidiendo dinero. La otra camioneta igual no daba nada, pero mi papá era el que bajaba la ventanilla y 50 pesos o 100 pesos, lo que pudiera en ese momento. Porque él valoraba mucho también el hecho de estar en necesidad. Sí. Entonces, esos ejemplos a mi hermano y a mí, pues también, o sea, a mí me ha impactado mucho y me ha servido para que mi mano no se cierre ante la necesidad. Claro. Sí, fíjate que los padres definitivamente son un factor definitorio para nuestras vidas como seres humanos, como adultos. Yo de mi papá puedo decirles y al público que nos ve y escucha, él me inculcó la integridad. Mi papá me inculcó ser una persona íntegra con su ejemplo y con su palabra. Entonces mi papá siempre se ha conducido con la premisa de el hombre vale por su palabra. Entonces, si tú dices que vas a hacer algo o te comprometes a algo, hazlo. Y eso es parte también de la formación de la masculinidad. Sí. Así es, hazlo, siempre. Si tú empeñas tu palabra, es una promesa que debes de cumplir. Entonces, esos valores tan fundamentales que para mí son imprescindibles, yo no que no los aprendiera mi mamá. Mi mamá, por supuesto, que también formaba parte de eso, pero mi papá, siendo esa figura de autoridad, él las determinaba y las decía. Y si incurrías en una falta, pues te la veías con él. Sí, ¿no? Siendo el mayor. Yo siendo el mayor de mi casa, así es. Entonces, él me decía, nunca, jamás tomes algo que no es tuyo. Nunca. Entonces, y si llegas a hacerlo, vas a ver. Entonces, no era el miedo de que me va a matar mi papá, ¿no? Sino que era una cuestión de que si él no lo hace, yo no tengo por qué hacerlo. Entonces, él me guiaba con la sentencia de sus palabras, pero también con sus acciones. Hasta la fecha, mi referente de integridad, y mi papá de repente hace cosas, híjole, que me sorprenden demasiado, porque tiene un nivel de perdón, un nivel de integridad, un nivel de humildad. No digo que no haya muchísimos hombres que la tengan igual, sino es mi referente. Entonces, siempre ha sido eso para mí. Él ha sido mi referente de masculinidad, de responsabilidad, de decir, si tú haces algo, hazlo siempre bien. Y eso se reduce a lo que el texto que leías, que dice, hace todo con amor. Entonces, y la responsabilidad de cumplir con una acción o con una promesa es hacer las cosas con amor. Entonces, yo, gracias a Dios, mi papá pues tuvo sus defectos y tiene sus virtudes. Sin embargo, yo no puedo achacarle a él mis defectos como hombre o los errores que cometa. Sí, porque esos son míos. A final de cuentas, como lo decíamos, el balance de las cuentas, pues es un resultado a y favor. Ahora, como adultos, tenemos la responsabilidad de trabajar aquello que creímos que nos sobró, que nos faltó. Así es. Hay que trabajarlo, hay que responsabilizarnos. Así es. Yo, en lo personal, siempre me he sentido orgulloso de llevar el nombre de mi papá y de mi abuelo. Y mi papá, siempre ha sido un hombre que yo he admirado mucho y siempre me he sentido orgulloso de ser su hijo. Tuvimos momentos difíciles durante mi infancia y la adolescencia, porque yo también siendo el primer hijo y siendo hombre, yo creo que con también él sintiendo esa responsabilidad de transmitirme la masculinidad. Igual los papás a los primeros siempre están como que un poquito más tensos que con el resto de los demás. No, totalmente. Yo tengo, no sé tú no eres el mayor, ¿verdad? No, pero nosotros sí. Nosotros acá, yo totalmente tengo el síndrome del hijo mayor. Igual yo. Conmigo no eran así. Ándale, los papás que lo crearon ustedes no son lo mismo que yo. A mí me pegaban. No, sí, totalmente. A mí me mandaban con la mirada. Pero sí tuvimos nuestras dificultades, pero las logramos superar, gracias a Dios, y tenemos una relación muy sana. Y creo que conforme pasa el tiempo y yo me adentre más en la paternidad, cada vez le voy a agradecer más lo que hizo y lo que hace por mí, y cómo me sigue cuidando. Y cada vez creo que lo voy a admirar todavía más. En el libro de Génesis vienen, entre tantas maravillosas historias, viene la historia de Noé, y cómo después de que Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 respectivas esposas, luego encallan, el diluvio termina y empieza una nueva historia.
Y ya que empezaron otra vez la vida, Noé y sus hijos a crear familia, a volver a popular la tierra, dice la Biblia que Noé plantó una viña y que produjo vino, y Noé se embriagó. Y se embriagó a tal grado que descubrió su desnudez. Uno de sus hijos entra a la carpa, a la tienda, y descubre a su papá desnudo. Hay quienes no toman este pasaje literal como la desnudez física tal cual, pero para fines prácticos, y a mí me parece lo más adecuado, sí lo voy a tomar así, la desnudez física, literal. Entonces ve esta desnudez, y este hijo que lo ve se vuelve, se cierra ahí la carpa y va y lo cuenta a sus hermanos. Sí. Y los otros 2 hermanos, de reversa, para no ver la desnudez de su papá, van caminando, entran a la carpa de reversa con una manta, con una cobija, y de reversa van cubriendo el cuerpo de su papá, la desnudez. Para cuando su papá despierta, pues se da cuenta que está desnudo, pero cubierto. Cuando vuelve del sueño, de la embriaguez, de la intoxicación alcohólica que muy probablemente tenía, en un crudón, se ve desnudo, pero que está cubierto, que alguien lo había cubierto, y de alguna manera descubre quién de sus 3 hijos había descubierto su desnudez y le había mitoteado a los otros, y pronuncia una maldición en contra de él. ¿Qué es lo que quiero decir? Tenemos un llamado a exaltar las virtudes de nuestros papás. Amén. Y a cubrir la desnudez que hayan tenido. Las debilidades. Exacto, a perdonar la falta, a disculpar la ofensa, porque ese es nuestro llamado. La lección que aprendemos de esta historia es que el hijo que no aprende a guardar el secreto, a hacer menos visible el error de su padre, va a terminar en maldición. Pero los hijos que cubran la desnudez de papá, que disculpen el error, que prefieran exaltar las virtudes, esos obtienen la bendición de Dios. Qué diferente hubiera sido la historia si este hijo que descubrió la desnudez sin querer, porque yo creo que con toda inocencia entró a la carpa, oye papá, ¿dónde andas? Y pum, lo ve desnudo, y quizá ahí con la botella ahí por un lado y el olor que expedía Noé, y dijo, mi papá se emborrachó. ¿Qué tal si no era pecado verlo desnudo porque la primera vez era sino la mofa o el comentario que hizo quizás? ¿Qué tal si hubiera cerrado la carpa, calladito la boca? Sí. Le hubiera dicho a sus hermanos algo como, mi papá está dormido, déjenlo, nadie vaya a entrar. Y mira, o él va solito, toma una manta y lo cubre. Porque ya lo había visto, pero mira, calladito la boca. Y ya cuando Noé hubiera despertado, hubiera dicho, papá, fíjate que te vi así, estás teniendo un problema con el alcohol, papá, no te reconozco, tú no eres el hombre de Dios, tú no hacías este tipo de cosas. Qué diferente hubiera sido. Pero aquí lo que quiero dejar en relieve es que tenemos el llamado a exaltar las virtudes de nuestros papás y a cubrir las faltas, a quedarnos con lo positivo, a cubrir la desnudez. Y cuando hablemos de papá, no significa que vamos a mentir, pero hagamos mayor hincapié en lo que sí hizo bien papá. Y cuando hablemos de las cosas que nuestro papá nos falló, hablemoslo desde el perdón, como una lección, procurando no cometer esos mismos errores y con una actitud de perdón. Pero Dios se agrada cuando hablamos bien de papá, porque cuando honramos a nuestro Padre terrenal, honramos a nuestro Padre celestial. Amén. No podemos estar en plena comunión con el Padre celestial si no estamos en comunión con el Padre terrenal. Amén. Que eso cómo debe suceder, ¿no? Sí. Y bueno, quienes tienen esas diferencias no las han limado, esas perezas, y de pronto no se preguntan por qué no prosperan muchas cosas. Claro. Es que allí está. No tienen esa comunión aún todavía con su padre. Así es. Y hasta les puede costar vivir su vida, hablando de creyentes, vivir su vida cristiana. Claro. Sí. Pero resulta que ahí está el problema. Así es. Así es. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues para concluir, ¿es fácil ser hombre? No, pues no es fácil ser hombre por muchas cuestiones. Mira, hasta ya se esta pregunta tan difícil. Así que los invitamos, amigos referentes, que puedan ustedes dejarnos sus comentarios. Sí, claro, por supuesto. Pero a que sean hombres de veras, a que honren a sus padres, a su madre y a su padre, y que nos dejen en sus comentarios ustedes, las mujeres, qué tipo de hombres les gustan, qué tipo de hombres desean, y los hombres, si es fácil ser hombre. Amen a sus esposas, a los esposos. Como a sí mismos. Y como Cristo amó a la iglesia.